En el debate no seguimos el guión del poder. Con un equipo periodístico especializado, desarmamos las mentiras, analizamos los hechos y te damos la verdad sin manipulaciones. Aquí, el debate es con argumentos. Era la audiencia de El Debate, la hora de la verdad a través de las plataformas. Estamos ya al aire con ustedes desde este sábado, acompañándolos con información, con análisis profundo y, por supuesto, con mucho sentido del humor también, porque hace falta ver las noticias de otra manera y hacer análisis de lo que nos está pasando en Colombia y el mundo. Este proyecto empieza con unos personajes muy especiales para la hora de la verdad. Todos pasaron por aquí y ustedes los reconocerán en instantes y empezará a presentarlos uno a uno. Montserrat Fernández, bienvenida al debate. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Demar. Buenos días a toda la audiencia. De verdad, qué maravilla, qué gusto estar aquí de nuevo y encontrarme con todos mis compañeros y con toda esa audiencia maravillosa. Pues bienvenida siempre y a partir de hoy estamos en el debate. También está con nosotros Sergio Held. Sergio, bienvenido. Demar, muchas gracias. Feliz de estar acá con, pues por supuesto, con todos, volver a hacer equipo juntos en este nuevo proyecto y un saludo muy especial también a toda la audiencia. Y Santiago José Castro, que también está con nosotros. Santiago, bienvenido. Demar, Monse, Sergio y a toda la audiencia, pues es un honor estar de regreso. Ya no solamente estamos en radio, sino que nos estamos viendo. Es un reto increíble y bueno, creo que todos desempolvamos micrófonos, como decíamos en estos días. Pues sean ustedes bienvenidos al debate. Los invitamos a que compartan nuestras redes sociales, que se las vamos a dejar aquí en un banner para que usted pueda entrar a nuestro canal de Twitter, a nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse ya mismo al canal de YouTube. Nos pueden buscar, es muy fácil. Pueden escribir El Debate Colombia y ahí va a aparecer nuestro canal. Ahí vamos a estar presentando todas nuestras secciones, vamos a estar presentando los videos, editoriales y demás para que usted esté enterado de nuestro análisis de una manera diferente, fresca, todos los sábados desde la mañana para Hora Colombia, desde las 10 de la mañana para ser exactos. Bueno, hablando un poco, ¿qué ha sido de tu vida, Montserrat? ¿Qué haces? ¿En qué andas? Cuéntale un poco a la audiencia, porque seguramente todos queremos saber en qué andas después de tanto tiempo sin verte. Bueno, vivo en Boston desde hace ya muchos años. Hago muchísimas cosas, Demar, pero fundamentalmente ahora feliz de volver a hacer periodismo. Toda la vida he hecho periodismo en radio. Y esta es la primera vez que hago imagen, es muy intimidante, ¿no? Les quiero decir, es más, yo me pregunto, ¿pero por qué hacemos ahora imagen de viejitos y no la hicimos de jóvenes, o no, Sergio? Es increíble, ¿no? Vivo en Boston, por lo tanto, yo lo que quiero aportar en este programa es un poco como la opinión o la investigación que hay desde este país, desde Estados Unidos, desde el que se están cocinando tantas cosas, ¿no? Porque es impresionante, esto no para. La agenda vive caliente gracias a los Estados Unidos ahora mismo, ¿no? Así es, pero echando mucho de menos Colombia también, les quiero decir, los mejores años de mi vida los viví en Colombia y llevo a Colombia en mi corazón. Siempre bienvenida. Aquí la esperamos en Colombia para ir Claro que sí. al Tolima a comer el viudo de Capaz. Sí, claro que sí. Sergio, ¿en dónde anda? ¿Qué anda haciendo? Demar, yo estoy en el norte de España, en la costa del Cantábrico. Sigo dedicado a temas de comunicación, consultorías, también haciendo emprendimientos. Y bueno, muy contento también de participar un poco con la mirada. El periodismo uno nunca lo deja. Eh, Quiero participar un poco en este espacio con esa mirada desde Europa. Cómo se ve el mundo desde este viejo continente en medio de los desafíos inmensos que también ya lo comentaba Montserrat, pues el mundo está un poco volcado, está patas arriba y desde aquí pues tenemos una mirada, una óptica muy interesante y compartir un poco esa perspectiva que hay desde España y desde el resto de Europa y también compartir esa mirada que tenemos desde acá de lo que está pasando en Colombia. Se le arruga a uno el corazón estando lejos de casa, pero siempre siguiendo los temas de Colombia y por supuesto encantado de poder estar en este espacio para volver a mirar
con mucho detalle y mucho análisis esos temas de Colombia. Gracias, Sergio. Santiago José Castro, usted sí está como yo aquí en Colombia. Yo estoy aquí en Colombia y estoy entre Valledupar, El Retiro, Antioquia y Medellín. Usted sabe que ya llevo más de 20 años dedicado a la educación, pero hace 4 años estoy dedicado a la educación básica, primaria, secundaria y media. Y escribiendo también. Yo no pude dejar el periodismo, por lo menos en términos de opinión, y sigo publicando mi canal desde hace ya un tiempo en Radio Guatapurí. Y bueno, feliz de tener estos espacios que me hacen mucha falta, poder comentar con amigos y colegas como ustedes y ofrecer a los que nos quieran ver y escuchar una opinión a veces diferente a lo que se escucha por ahí, Demar. Pues bienvenidos todos, de verdad, a este que será el debate. Todos los sábados vamos a estar al aire con ustedes, confiando en Dios, llevándoles información, análisis y, por supuesto, detalles de lo que pasa muy a nuestro estilo. Menos acartonados, mucho más sueltos, mucho más cercanos a ustedes. Por favor, sigan nuestras redes. Este proyecto tiene que llegar muy lejos y eso será gracias a cada uno de ustedes. Vamos a una pequeña pausa y regresamos porque tenemos que empezar este debate con los temas que nos traen desde los Estados Unidos con Montserrat Fernández. Ya regresamos. Análisis de verdad. Periodismo sin concesiones. Santiago Castro, Sergio Helt y Montserrat Fernández forman un equipo de alto nivel para desentrañar la realidad bajo la dirección de Demar Córdoba. En el debate, los hechos hablan. Bueno, y es momento de irnos a los Estados Unidos para conocer qué está pasando con la guerra comercial que ha desatado el presidente Donald Trump. No ha sido sencillo para ningún país, seguramente, las noticias, pero ¿qué se ha dicho y qué ha pasado con esa evolución de la noticia, Montserrat Fernández, de la guerra comercial que el presidente Trump ha jurado sobre tantos países? Bueno, pues a cámara cerrada antes estábamos hablando y nos reíamos todos porque decíamos que definitivamente Donald Trump es un artista de la pista, ¿no? A uno le puede gustar o no, pero lo cierto es que mantuvo en vilo al mundo entero, literalmente, el miércoles. Y la verdad es que todavía mantiene en vilo al mundo entero, ¿no? Porque el tema de los aranceles, que el presidente Donald Trump, él llamó el Día de la Liberación y que más parecía, hay que ser sinceros, un acto de campaña, ¿no? Lleno de cifras y de porcentajes, ¿no? Que algunos salieron a criticar en los medios de comunicación, a decir que no eran ciertos y otros que sí. La realidad es que las bolsas del mundo entero reaccionaron a la baja, ¿no? De hecho, Wall Street tuvo una de sus peores jornadas en 5 años, ¿no? Y la moneda estadounidense se desplomó frente a otras monedas como el euro, el yen, el peso mexicano o la libra británica. Pero, según algunos, esto era previsible y era lo que estaba buscando Donald Trump. Él quiere que la moneda baje. Bueno, les explico. Dicen que todo esto se gestó en lo que se conoce como el Acuerdo de Mar-a-Lago, ¿no? Donde todo se cuece, ¿no? Allí, en Mar-a-Lago, en donde se llegó a la decisión de apostarle a una industria estadounidense que sea más competitiva a nivel mundial, porque no lo es en estos momentos, eso es un hecho. Y para esto, además de reconfigurar el comercio mundial vía aranceles, lo que quieren es forzar la depreciación del dólar, porque con un dólar más débil creen que frenarán un poco las importaciones e incentivarán las exportaciones. En otras palabras, con esta medida le apuntan a reducir los costos de la deuda nacional, mitigar el déficit comercial y aumentar la competitividad de las exportaciones. Suena todo muy interesante, pero también muy peligroso, creo yo. Vamos a ver, porque me parece que esta es una apuesta muy peligrosa a la que ya reaccionaron pues el mundo entero, ¿no? Ustedes vieron, por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que dijo que le parecía una decisión brutal, literalmente, y sin fundamento. Y el primer ministro británico también salió a decir que nadie ganaba en una guerra comercial, que eso lo único que va a hacer es crear caos. Meloni, que es la primera ministra de Italia, que además es aliada de Donald Trump, también dijo que no convenía a ninguna de las partes. En fin, las consecuencias no parecen, digamos que la respuesta internacional es miedo, incertidumbre.
China anunció también la imposición de aranceles del 34% a todas las importaciones procedentes de Estados Unidos. Ya reaccionó, ya dijo, me pones aranceles, te los voy a poner yo a ti. Y además, no se olviden que se unieron, ¿no? China, Japón y Corea del Sur. ¿Qué les parece? Eso sí suena realmente peligroso, ¿no? Y bueno, en fin, lo que tenemos en estos momentos, yo diría, de todo lo que hemos visto, porque vimos un montón de aranceles, también lo comentábamos a micrófono cerrado, ¿verdad, Sergio? Que para mí la gran ganadora es Colombia. O la menos castigada, ¿no? Pues yo creo que América Latina en general, con excepción de Brasil, o mejor los países hispanohablantes, son medianamente favorecidos o no salen tan castigados. No sabemos muy bien del tema de México, pero sin lugar a dudas, Colombia yo creo que tiene una oportunidad inmensa en este momento para entrar a competir. Vemos los aranceles durísimos que se impusieron a Bangladesh, a Vietnam. Sí. Y ahí hay una oportunidad en el sector textil colombiano para sacar ventaja y decir, mire, lo que están produciendo en Vietnam, no lo produzcan allá, produzcanlo en Colombia, y lo mismo pueden hacer otros países de la región. Bueno, hay que ver, porque igual Vietnam parece que ya agachó cabeza y se arrodilló y ya están anunciando, o por lo menos es lo que dice o ha dicho Donald Trump en las últimas horas, y es que Vietnam va a bajar a cero todos los aranceles a Estados Unidos. Entonces sería, digamos, un primer triunfo de Donald Trump, que nos hace pensar un poco hacia dónde queremos ir. Entonces, ¿queremos ir a un mercado completamente abierto de cero aranceles? ¿Es lo que busca Trump en realidad? ¿Que aranceles? ¿O vamos a engarzarnos en esta guerra comercial que pues ya vemos que tiene reacciones? China reaccionó automáticamente, y vamos a ver hacia dónde nos vamos. Mencionabas México, Sergio. Al parecer no tendrá que pagar aranceles sobre nada que esté incluido en el acuerdo TMEC, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México. Lo que entiendo es que pagar sí, entiendo que sí pagarán en el tema de aluminio, acero y la industria automotriz, que por cierto Canadá le pasa lo mismo y reaccionó pues muy ofendida, ¿no? Bueno, son vecinos, ¿no? Hace rato y tienen por qué estarlo, además. Pero les voy a decir una cosa. En últimas, eso fue lo que Trump dijo desde la campaña. Ese tal MAGA y Make America Great Again y demás, lo dijo, lo repitió. Lo que pasa es que lo está haciendo. A veces yo siento que en las democracias nos hemos acostumbrado a que se dicen muchas cosas en campaña y luego cuando llegan no se puede hacer o lo que sea. Y Trump dijo, voy para adelante y punto. Y si ustedes vieron la imagen que estábamos compartiendo ahora mientras estaba comentando esta noticia tan importante, Montserrat, pues ahí están las tarifas que están cobrando otros países a los productos norteamericanos y cuál sería esa tarifa recíproca. Ese es el discurso de Trump, ¿no? Y lo que dice Sergio es interesante. Dice, ¿será que entonces a lo que vamos es a que no haya tarifas para nadie? Y tendremos que ver, porque pues hay sectores que requieren protección porque no han avanzado en su tecnificación. Imagínense ustedes, Sergio, sin aranceles del sector agrícola colombiano, los arroceros, los que cultivan maíz, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema interesante. Bueno, eso es un tema que se ha debatido ampliamente cuando se negoció el TLC, por supuesto. Claro, acuérdense que había unos tiempos, ¿no? Decían, Colombia tiene estos años para ponerse al día. Nunca nos pusimos al día. ¿No? Y el problema en estos momentos es que tenemos a Colombia gobernada por Gustavo Petro y su gente que no tienen ni idea de dónde están parados. El primer y gran problema que tiene Colombia es que nos cogió esta situación sin ministro de Comercio Exterior. Es la señora Cielo Rusinque que pues de esto no tiene la más remota idea. Y la escuché en las declaraciones que dio de Washington en unos lugares comunes diciendo cosas obvias, que era lo peor. Decía, hombre, esto lo puede decir cualquiera que no sepa del tema y le va bien, ¿no? Sale. Pero la Cielo Rusinque, Monse. Sí, pero volviendo, yo creo que volvamos un poco a Estados Unidos porque me parece interesante lo que Donald Trump pretende es recuperar un poco el protagonismo económico que han perdido con los años. Es una realidad. El dólar fuerte lo que promovía eran muchas importaciones, ¿no? Pero no exportaciones, ¿no? La pregunta es, ¿ustedes creen que les saldrá bien la jugada? Porque es una jugada muy arriesgada y lo que se quiere es posicionar en estos momentos lo que llamamos revolución
revolución tecnológica, ¿no? Porque estamos viviendo un momento histórico impresionante, ¿no? Cuando la gente dice, no, es que los puestos en las fábricas, la mano de obra en Estados Unidos es muy cara, no se pueden traer las fábricas a Estados Unidos. Bueno, hay fábricas en China que están haciendo las máquinas trabajos de 400 trabajadores, literalmente. Lo mismo se puede hacer en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué Claro, piensan? pero montar esas fábricas en Estados Unidos no es de la noche a la mañana. Esto es algo que tomará años. Esto no se monta en meses, son unas plantas, por ejemplo, el iPhone. Para que Apple monte una fábrica de iPhones en Estados Unidos, pues eso tardaría muchísimos años. No es tan fácil. Está el tema de buscar reemplazos, ¿no? Que se ha intentado. La India, por ejemplo, pero no es fácil mover las operaciones de una fábrica de esas dimensiones a los Estados Unidos, que estamos hablando de unos niveles de producción pues exorbitantes, completamente exorbitantes, y yo tengo mis dudas de que esto vaya a funcionar desde el punto de vista de llevar fábricas a Estados Unidos. Claro, podríamos decir que la intención es noble, es loable, generar nuevos empleos, llevar la manufactura, volver a robustecer la manufactura norteamericana, pero la realidad mundial yo creo que es otra y no sé, el impacto de la inflación va a ser bravísimo. No sé, Montserrat, Sí, cómo va a le está doler, yendo allá, pero va a doler mucho, pero bueno, esta es una buena bueno, pregunta para los oyentes, para que nos digan también o que se abra el debate, qué piensan ellos, ¿no? Ojalá salga bien la jugada, porque Lo si vamos no a, sale bien vamos a perder mucho. Yo, lo yo vamos a estoy preguntar. pensando mucho en Milei. Yo no sé qué estará pensando Milei, porque Milei estuvo allá celebrando el triunfo de Trump y hablando de que ahora sí ¿Cierto? íbamos a tener un mundo liberal por fin, y Trump lo que está diciéndole, no señor, aquí es Make America Great Again y tarifas para todo el mundo, y Milei salió miremos a ver. igual de castigado que Colombia, digamos. Milei y Petro a la misma altura para este tema. Da Ah, igual. Bueno, Uno habría esperado que Argentina pues tuviera un trato preferencial en esto, pero no, también tiene su 10%. y es que las noticias no paran, señores, y vamos a dejar aquí la pregunta en nuestra caja de comentarios en el chat del YouTube de El Debate, para que usted pueda opinar con nosotros. Y vamos ahora a otro lugar. Vamos con Sergio Gel, Sergio, desde Europa, y la noticia, sin lugar a duda, es que se aproxima la eliminación de la llamada Golden Visa o los visados de Pues inversores. sí, Y ya bueno, empezó, ¿y ya esto, empezó esa y esto cómo va eliminación. a ser? Pues mire, Demar, las políticas migratorias están en un cambio constante y profundo y sobre todo en los últimos tiempos lo hemos visto, pero en las últimas semanas hemos sido testigos de varias decisiones que marcan un punto de inflexión, podemos decir, para centenares de miles de personas alrededor del mundo. Entonces, por un lado tenemos eso que usted menciona. Entra en vigencia la decisión del gobierno español, en cabeza del socialista Pedro Sánchez, de poner fin a las Golden Visa. Esa es un programa que había lanzado el PP en el año 2013, permitía a ciudadanos extranjeros invertir en España y obtener permisos de residencia a cambio de eso, de inversiones significativas en este país. Y pues son inversiones que principalmente estaban yendo al mercado inmobiliario. Miles de inversionistas, en su mayoría de países como China, Rusia, de los Emiratos Árabes, pero por supuesto también de Colombia, de Venezuela, de otros países hispanoamericanos, pues utilizaron este programa para poder establecerse en España de manera legal y posteriormente, en el caso de los latinoamericanos, a los 2 años, optar a la nacionalidad española, que a su vez les da acceso a 27 países de la Unión Europea para poder vivir sin mayor complicación en cualquiera de estos países. Pues bien, ¿qué hizo el gobierno de Sánchez? Esto ha sido muy controvertido, hubo un debate bastante amplio frente a esto y decidió acabar con ese programa que atrajo millones y millones de euros que se irrigaron además en la economía española, sobre todo en el sector inmobiliario, beneficiando además a miles de personas en empleos directos e indirectos que genera el sector inmobiliario. Pero dicen desde Moncloa que este tipo de residencias no contribuyen lo suficiente al bienestar económico y social del país y culpan a este tipo de visas del incremento en los costes de la vivienda en España, lo cual hay que decir no es cierto, porque hablamos de propiedades de al menos $500,000 de euros. Y esto no compite con el mercado que está muy tensionado
en propiedades para estudiantes, personas pensionistas, trabajadores de clase baja y clase media que buscan un lugar para vivir y que se les está dificultando, pero se les está dificultando mientras el gobierno socialista se cruza de brazos en materia de construcción y de fomento de vivienda de interés social. Así que buscaron la excusa, la encontraron y acabaron con ese programa de las Golden Visa. Pero mientras eso es lo que ocurre aquí en España, en Estados Unidos, el escenario es muy distinto, porque Donald Trump introdujo esta semana que terminó la Golden Visa, mientras que en España se acaba, en los Estados Unidos se transforma. Ya había una Golden Visa de $1 millón, pero ahora lo que hace Trump es vender las visas. No es un tema de que usted invierta en el país $5 millones, que es la cifra que ha puesto, sino que usted compra la residencia por $5 millones. Washington entonces ofrece estas green cards a quienes compren la residencia por esa cifra. Dicen desde Washington que son 37 millones de personas en el mundo que tienen la capacidad de hacer esa compra. Se dice también que ya hay 1,000 de estas visas que han sido adquiridas y bueno, tienen mucha fe en recoger muchísimo dinero de extranjeros que quieren vivir en los Estados Unidos pagando $5 millones de contado. Esto no es en inversiones que se vuelven rentables, simplemente es en conseguir el papel. Y mientras eso ocurre, no podemos dejar de pensar y de mirar a los haitianos, a los venezolanos, a los cubanos y a los nicaragüenses que, pues, por supuesto no tienen esos $5 millones, pero que ya tienen el reloj corriendo en su contra. Tienen hasta el próximo 24 de abril para autodeportarse luego de que Washington les hubiese revocado el parol humanitario y toda forma legal de residir en los Estados Unidos mientras huyen de los regímenes como el de Maduro en Caracas o el de Ortega en Managua. Dice la administración de Trump que ya no les interesan esos migrantes. Por supuesto, lo dice una administración en cabeza de una persona que es nieto de un migrante alemán que llegó a Estados Unidos buscando mejores oportunidades y vaya que las encontró. Las encontraron también sus descendientes. Esto por no hablar también del secretario de Estado, Monse, el secretario de Estado Marco Rubio. Sus padres huyeron del régimen cubano, fueron acogidos en los Estados Unidos y ahí nació él. Pero Pues, se olvidan, Sergio, se olvidan, después se olvidan por se completo, olvidan. sí. Se olvidan de que el abuelo de Trump, Frederick Trump, nunca tuvo los $5 millones, no tuvo una cifra semejante en su época cuando huyó de servir al ejército del Imperio Alemán y se hizo una nueva vida como peluquero en Nueva York. De eso se olvida. La primera dama es inmigrante, Sergio. Y la primera dama, bueno, Sí. no, es que la lista es inmensa, Sí. pero se olvidan de todos ellos, Monse, porque esos no tienen $5 millones y pretenden pues que se autodeporten y que vuelvan a vivir en Managua, en Caracas, en Puerto Príncipe y en unas condiciones bastante lamentables. Por supuesto, desde Europa y sobre todo desde España, la mirada está muy puesta en esto porque puede ser que muchos de estos que se van a autodeportar no se vayan a sus países de origen, sino que busquen llegar al continente europeo. Pero Sergio, voy a discrepar ahí, A porque ver. fíjese lo interesante. Entonces, en España dicen no más visas de inversión vía finca raíz o más de 500.000 euros, etcétera, pero tienen un tema de puertas abiertas o de pocos obstáculos o de mirar para otro lado con la fuerte migración que Y viene, de grave crisis digamos, también, del norte de África Sí. y muchas cosas. Y en los Estados Unidos, yo recuerdo ahora a Milton Friedman, ¿no? Hace varias décadas, cuando él decía, hay que tener cuidado con estas críticas a la inmigración, porque una cosa es que usted llegue, como llegó el abuelo de Trump, a ser peluquero, a trabajar, a montar empresa, a salir adelante, una cosa, pero acuérdese que después de que vino toda esta revolución de los derechos sociales y demás, hay unos pesos para el Estado y hay unos pesos de asistencia social y hay unos pesos de una cantidad de cosas que anteriormente no había. Usted se acuerda las historias del lejano oeste en el siglo XIX, pues allá había unos land grants y era usted, mire a ver qué va a hacer, no tiene un peso de nadie, mire a ver cómo es lo que usted lo va a hacer y se crearon, digamos, muchas fortunas. Pero hay muchos que están allá yendo es a otras cosas. Ese es lo que yo a veces digo, hay que mirarlo de lado y lado y hay que revisar temas de asimilación y otras cosas. Interesante, mire, Huntington publicó un libro por ahí, lo acusaron de fascista y todo lo que ustedes quieran, que se llamaba ¿Quiénes somos? Who are we? Donde él decía, en últimas llegaban todos estos migrantes, griegos, alemanes, japoneses, italianos, etcétera,
y se tenían que comunicar en inglés cuando llegaban a Nueva York o cuando llegaron a San Francisco, a Los Ángeles, a donde llegaran en las costas, y había un proceso de construcción nacional pluricultural, pero a partir de unos valores. Eso se fue perdiendo. Y ahí es donde yo digo, hombre, a veces suena como a aporofobia, ¿no? Como ser alérgicos a la pobreza. Entonces, que vengan los ricos, pero los pobres no. El asunto es que esos ricos que vienen, pues no van a hacer uso de una cantidad de servicios sociales porque tienen suficiente para pagarlos. Entonces, claro, uno dice estas cosas y le dice, no, es que es un inhumano, ¿cómo se le ocurre? Los haitianos y demás, pero en últimas es que los Estados Unidos no puede seguir siendo el papá del mundo, es lo que dice. Pero yo le compro eso de los servicios sociales en Europa, por ejemplo. Pero en Estados Unidos comprarle ese tema de los servicios sociales. No, en Estados Unidos no, también existe, claro que sí. En Estados Unidos, por ejemplo, en Massachusetts tiene lo que se llama el Mass Health. No hay nadie que esté sin salud. Definitivamente lo difícil en este país hay que mirarlo estado por estado en Estados Unidos. No, pero otros estados tienen el Medicaid. O sea, sí, realmente o eres muy pobre o eres muy rico. El que está en el medio en Estados Unidos en estos momentos es el que sufre, ¿no? Pero si tú necesitas servicios de salud, no tienes dinero, claro que lo tienes. Te lo la pagan. Población sándwich, sí. Se llama. Si usted es muy rico, no tiene problema. Si usted es muy pobre, tiene subsidios, apoyos, tiene donde dormir, tiene una cantidad de... de apoyos y de ayudas, y el de la mitad no. El de la Por mitad, eso le recuerdo yo a Friedman. Que decía, el de la mitad fue el que votó precisamente a Donald Trump. Muchos de la mitad que dijeron, no, estamos cansados de trabajar y de pagar impuestos y de no ver nada. Eso es una realidad. Y Trump, calculadora en mano, dice, me sale más barato pagarle $20,000 por cada uno de estos a Bukele, para que lo reciba Bukele y los meta. Porque aquí le cuestan 60, Sergio, aquí le cuesta, claro, 60. Por eso digo, calculadora en mano dice, yo le pago 20,000 a Bukele, que me lo reciba Bukele y... Sí, lo saco del hotel cárcel en Estados Unidos y los meto en... Pero también se está quedando sin una mano de obra, ¿no? Muy importante. Cierto, ya no había, en Sergio. Este grupo que está contrarreloj, hablamos de 530,000 personas que van a dejar un hueco en la economía. Sin lugar a dudas. Pero entendemos nosotros que hemos sido tan abiertos en Colombia a la inmigración. Ahí sí difiero. No. Yo también difiero. No, y mucho, difiero muchísimo. Yo he sido inmigrante en Colombia y no es así. Permítame terminar la idea. Cerca de 3 millones de venezolanos llegaron a Colombia y la carga que supone esos 3 millones de venezolanos es sencillamente absurda para el Estado colombiano. Claro, es que ninguno venía pagando su seguro médico, ninguno ha pagado su educación, ninguno ha pagado su vivienda, todos están a punta de subsidios, pero más grave todavía, la gente que emigró, la gran mayoría, son gente de muy escasos recursos que ha llegado a Colombia. Y a sumarle a eso un fenómeno espantoso que ha sido el de la delincuencia importada desde Venezuela, por ejemplo el Tren de Aragua, que en Bogotá, por ejemplo, son reyes en Bogotá y extorsionan todo el comercio de Bogotá. Entonces, Colombia sí sufre esas consecuencias de una migración descontrolada, porque es que aquí no hay un presidente que recoja a nadie. O sea, usted en los Estados Unidos puede ver patrullas que recogen a la gente. Pero Demar, yo creo que... No, los llevan a hoteles directamente. No estoy mintiendo. Los llevan a hoteles. La migración, hay que tener cuidado porque la migración no es que genere delincuencia o que migren solamente los delincuentes. Ese fue el discurso de Trump la primera vez que aspiró, que dijo, go back, mal hombres, decía él, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué criminalidad ha habido acá? Es decir, cuando a mí me hablan del Tren de Aragua, yo digo, no, ¿y qué me dice usted del cartel de Medellín, del cartel del Norte del Valle, del cartel de... A ver, es decir... Pero yo en delincuencia no necesitábamos a los venezolanos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Santiago, definitivamente. Y por cierto, cuando mencionaste el tema de la inmigración en Colombia, que yo te dije no es así, me refiero más al proceso inmigratorio, ¿no? A ese proceso de no es fácil en Colombia, no es fácil. Si no se es venezolano, porque digamos, yo creo que Colombia ha sido muy generosa y me parece muy bien y estoy completamente de acuerdo con que el país le haya abierto las puertas a los venezolanos en medio de la tragedia en la que están, pero también concuerdo con Monse en el sentido de que los nacionales de otros países, y esto no es un fenómeno nuevo, hablamos de los últimos 100 años en Colombia. El proceso es complicado, El proceso de emigrar legalmente a Colombia es muy, muy complicado y de nuevo, en los últimos 70, 50, 60 años, ha sido muy difícil para las personas extranjeras que han querido vivir en Colombia poder establecerse. Y por eso además vemos fenómenos como que no hay tantas familias migrantes como en otros países de América Latina.
no hay, pero claro, por Y, ejemplo, de origen europeo, no los ve como los ve en otros países de América Latina, como los ve obviamente en Argentina, como En los ve en Chile. México, sí, en muchos No ve, países. por ejemplo, no ve, por ejemplo, chinos como los ve. No hay un barrio chino en Bogotá, bueno, como si hay un barrio chino en la En mayoría todas de los países partes. de América Sí. Latina. miren, el Entonces, caso de la dificultad que tienen los que quieren legalizarse en Colombia está en un muchacho alemán, hombre, se me olvida ahora mismo el nombre de él, que está un youtuber, ¿no? sí, 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 y que además Sí, lo hace muy bien. Y este muchacho ama Colombia y se viste de los colores de la camisa de Sí, que Colombia. tuvo un problema por ponerse la camiseta de Colombia. Claro, y pero entonces venga, le pasó a yo hacer les marketing quiero, con Colombia y las dificultades que tiene Dominic, creo que se llama él, las dificultades que tenía para nacionalizarse fueron absurdas. Casi lo expulsan de Sí. Colombia, sí, queriendo hacer empresa y llevando el nombre de Colombia a su país, a Alemania, a donde es que llevaba hay los un productos. asunto ahí que es difícil, ¿no? Ustedes, Sergio y Demar, que son abogados, es el tema del Estado-Nación y esa reflexión que hay ahí y del ejercicio de la ciudadanía. Y es, aquí se ha dicho, todos tenemos que ser solidarios y tenemos que recibir a los migrantes. Eso suena bien y suena humano y nos recuerda la Declaración Universal de los Derechos Humanos, etcétera. Pero yo siempre hago la misma pregunta, es, ¿quién paga? Claro. ¿Quién paga? Y los que pagan somos, o los que pagamos somos, los ciudadanos que estamos formalizados y que no tenemos cómo escapar la tributación, los impuestos. Entonces yo, por ejemplo, decía, hombre, usted tiene una empresa en cualquier ciudad de Colombia, un restaurante o una fábrica, lo que usted quiera, y allá le llega la DIAN. Ahora, si usted pone una venta de empanadas en la calle, no hay a quien llegarle y nunca le pasa nada. Entonces, lo que Así es. termina pasando es que hay unos pocos que están aportando, que son los que terminan soportando una cantidad de programas que suenan muy bien políticamente, pero el fundamento económico y de lo que tenemos que producir para poder asumir eso es muy difícil. Sergio decía, no me compare Estados Unidos con Europa. Claro, en Europa tienen unos estados de bienestar. Colombia, en su artículo primero constitucional, se define como un estado social de derecho. Luego aquí tenemos que garantizar ese vínculo social vía intervención estatal, que es muy difícil, pero hay un asunto que es real, es los recursos son finitos, finitos. Y llega un punto donde ya no hay nada que hacer. Entonces le dicen a uno, es que a Trump le gustan los ricos y no los pobres. No, es que Trump está No, recibiendo personas que no le van a costar a él nada en una de las economías que tiene una deuda pública superior al 100% Santiago, del Sí, sí, PIB. es brutal la deuda. Con la riqueza que tiene Estados Unidos, me van a decir ustedes que Colombia sí puede aguantar 3 no, millones de no, no, venezolanos no, desde el punto de vista económico, no. soportar lo que implica tener Mire, 3 millones de venezolanos, y Estados Unidos no es capaz de tener 530,000 haitianos, venezolanos y cubanos. les doy dos cifras de Colombia, les doy No dos lo cifras veo de muy claro. Colombia que son complicadas. Primero, el enorme déficit que tiene el Estado colombiano por cuenta de los malos manejos del gobierno de Gustavo Petro. Segundo, la crisis que tenemos hoy en el sistema de salud en Colombia, a las EPS se les debe un poco más de 20 billones de pesos y a las gestoras farmacéuticas 4 billones de pesos. Ojo, parte de esa atención, esos 3 millones de venezolanos, ha sido subsidiada. ¿De dónde plata para subsidiar más salud a estos precios que estamos hablando? Y lo peor, cuando uno decía, hombre, de pronto el presidente Petro entra en razón, lo que es bastante difícil, dice, no, yo no tengo por qué pagar esa deuda de los 20 billones, eso es un problema entre la CPS y los usuarios. Eso yo no sé, eso no es mi problema. Pero Edmar, ojo, Miren a mire, dónde nos eso van que a usted llevar. está diciendo, los datos que usted comparte, es interesante ver cómo se pensó el modelo, ¿no? Y era un porcentaje de la población que iba a Solidario. cotizar y un porcentaje mucho menor que iba a recibir un conjunto de subsidios. Vuelvo a Friedman, ¿sí? Está Hace muchas invertido. décadas Sí. él decía, si está llegando la gente aquí a trabajar, el Estado no tiene que garantizar nada de los derechos sociales y demás, bienvenidos, que hagan empresa y que miren a ver, y si no los van a atender, pues no los van a atender. El problema de ahora es que la informalidad está disparada. Llegan acá a no pagar nada, pero sí a gozar de un conjunto de derechos. Por eso Thomas Sowell me encanta cuando dice el gran problema que tenemos hoy en día es que confundimos privilegios con derechos. Entonces la gente llega, está limpiando vidrios en las calles, está vendiendo empanadas en un carrito, está haciendo una cantidad de cosas, está generando un ingreso, pero no aporta nada a la seguridad social. Pero eso Ojo, sí, se enferma y lo tienen que atender. Entonces ahí es donde yo sociológicamente, digo, venga, migración sí, bienvenidos todos, pero no así. mire, Venga, haga empresa, como los árabes, Sergio, usted que hablaba, llegaron aquí con una mano y otra atrás y les tocó generar empresas y echar para adelante. Usted me va a decir que los Char cuando llegaron aquí
por la costa caribe No, colombiana y la fueron cantidad de bajando. libaneses Y ya lo tenían hicieron y lo aquí su hicieron muy bien. EPS, que usted me hace que Ojo, los esperaron diciéndoles acá está su ARS, bienvenido. No, No, ojo no, con no, el- no, no, a Colombia todos los que llegaron el siglo pasado llegaron a emprender y a mira, moverse si y ojo, a así Pero, hacer no lo pero, andan pero, bien. pero ahí pregunto yo, crear empresa en Colombia no es fácil, ¿no? Por lo ah, menos ahora, a lo mejor en aquella época era muy fácil, pero en estos Claro, porque momentos no no es había tan Estado. fácil, ¿no? Ahora que llegó el Estado nos Ahora que fregamos. llegó el Estado ya no ojo se puede crear con el empresa. fenómeno sociológico que estamos viviendo también, porque esa transformación, esa llegada de tanto ciudadano venezolano ha provocado un fenómeno sociológico complejísimo. Eh, Vienen a trabajar por cualquier centavo, realmente sí, les pagan muy mal, pero ese pago muy mal en Colombia significa muchísimo en Venezuela. Y no importa, ellos, digamos, a una persona que deberían pagarle 1.300.000 pesos, cuando menos le están pagando 500.000 o 600.000 y se daba por bien servido. Eso ha afectado, por supuesto, a los colombianos que dicen, bueno, ¿y nosotros dónde quedamos? Ha habido una descontrolada apertura que estamos pagando las consecuencias. Y obviamente creo que al gobierno actual no le importa hablar del tema porque pues es socio de Maduro y Petro dice que el problema de los migrantes venezolanos es porque el agua del sur se está acabando. Entonces todo el mundo va al norte a buscar el agua. Monse. Pero, No puede pero, ser, no, es pero que además, venga, no entiendo, de yo voy a verdad. volver, voy a seguir discrepando hoy. Yo hoy soy un Pero hombre, discrepador, hágale. Uy, ¿no? uy, uy, está Está cargado, Para eso Santiago. es el debate, ¿no? Es lo desatado. siguiente, venga, hace poco, por ejemplo, compartía yo con un colega que me hacía la siguiente reflexión, me decía, es que es el colmo. Hoy en día gente mucho más joven, sin experiencia, pero manejan una cantidad de tecnologías de esas tías, es decir, tecnologías de inteligencia artificial, es decir, tías, ¿no? Y entonces están muy bien formados y hacen cosas muy rápidos y uno se queda atrás y entonces por culpa de ellos uno va a perder el trabajo. Y yo le decía, no, por culpa de ellos, no. Por culpa de que uno se va quedando atrás o uno pierde la capacidad de aprender cosas nuevas, pero no es por culpa de uno. Yo le digo una cosa, los que lideramos empresas, organizaciones, lo que sea, cuando usted tiene un buen colaborador no lo deja ir, es que no lo deja ir. A mí cada vez que alguien me dice, no, es que entonces llegaron y están dispuestos a trabajar por menos. Sí, sí, y si usted es excelente en lo que hace no lo van a dejar ir, a no ser que haya un proceso de reestructuración y también pasa. Pero esa es la economía libre. Porque es que yo a veces sí, esa parte no la comparto mucho, como que es que llegaron y nos quitaron los trabajos. Venga, No, pero en yo sí serio, entiendo, en sí. Europa, ¿llegan allá a quitarle los trabajos buenos o No, llegan pero, a limpiar pero venga, baños y otras cosas? mire, pero yo no estoy hablando de los trabajos obviamente formales, Santiago, primero por la imposibilidad para muchos de ellos de poderse formalizar y tener un permiso de trabajo en Colombia, primero eso. Y a lo que me refiero es al fenómeno sociológico. Vea, de los semáforos, Santiago, en Bogotá los semáforos los compraron los venezolanos, literal. Se Antes los usted encontraba apropiaron. colombianos. No, compraron, porque son como franquicias. Claro, Así claro, a ahí la sí, Tiene mafia, sí, derecho sí, claro. a sí, sí, El trabajar. derecho de piso. sí, Sí, señor, señor. Sí, señor. sí. Y eso pasó en todo Colombia, claro, y eso generó unas dinámicas sociales muy complicadas y sin hablarles de temas mucho más complejos, como por ejemplo los temas familiares que también se vieron afectados por ese tránsito. De verdad que aquí hay un fenómeno sociológico que la gente no quiere abordar y que no quiere entender. Y lo peor, cuando uno no esperaba que alguien dijera algo sensato, salió Petro y dijo, vea, el problema se resume porque es que el agua se acabó en el sur del continente y todos tenemos que emigrar al norte buscando el agua. Realmente la bestialidad de la vida. No puedo creerlo. Pero vamos al siguiente tema, Santiago, y ya que usted está hoy en plena revolución, diría don Petro. Aprovechemos, venga, vamos. A ver, Gustavo Petro quiso, como él no se queda con nada, le dio palo también al Banco de la República. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó con Gustavo Petro esta semana? Esta semana, en la sesión de la Junta Directiva del Banco de la República, tomaron la decisión por mayoría de mantener las tasas de intervención en 9.5 puntos. El asunto es que la decisión mayoritaria incluyó el voto de Olga Lucía Acosta, una recomendada del exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que nombró el presidente Petro como codirectora del Banco Central. Y eso desató la ira del presidente de la República, quien acusó a la Junta de nuestro Banco de la República de ser una junta uribista. Petro la acusa de ser parte de la ultraderecha y dice que en últimas Olga Lucía Acosta, nombrada por él, lo traicionó, que no están siguiendo esos lineamientos del programa de gobierno y del gobierno del cambio. Olvida el presidente Petro, y esto es muy importante que toda la audiencia lo tenga presente. El artículo 371 de la Constitución Política de Colombia establece
que el Banco de la República ejerce las funciones de un banco central. Es una persona jurídica de derecho público, tiene autonomía administrativa, patrimonial y técnica, tiene un régimen legal propio y solo le rendirá cuentas al Congreso de la República. Esto no es de poca monta. Justo lo que se buscaba en la Constitución Política de Colombia es que ese Banco de la República, su junta directiva, nunca esté subordinada al gobierno nacional. El presidente Petro no acepta esto. El presidente Petro insiste en que urge bajar la tasa de intervención porque los intereses siguen muy altos para los créditos y que eso en últimas alenta el crecimiento de la economía. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, no dudó en responder y responder vehementemente, recordándole al presidente Petro que la autonomía del Banco de la República es uno de los grandes triunfos que se han dado en Colombia. Y es muy importante recordar lo siguiente: la democracia no es solamente una democracia electoral. No se trata solamente de que los gobiernos sean elegidos por las mayorías que participan en las elecciones, que suele en Colombia solo participar la mitad del censo electoral, sino que implica un sistema de frenos y contrapesos para que el Ejecutivo no pueda abusar del poder. Ha habido regímenes en la historia, por supuesto, han habido regímenes en la historia que han asumido que lo que se decide en las urnas es lo que corresponde. Por ejemplo, el régimen nazi, que decidía que aquello que se votaba en las urnas es lo que tenía que hacer. Y terminaban entonces suprimiendo la división de poderes y suprimiendo la autonomía de entidades tan importantes como el Banco Central. Si me lo permiten, escuchemos lo que decía el presidente Petro y escuchemos también lo que decía el gerente del Banco de la República. Demar, si nos ayudan poniendo Claro, lo que vamos dijo con las declaraciones Petro. Vamos con las declaraciones de Gustavo Petro primero en el Consejo de Ministros. Mira lo que hizo la Junta Directiva del Banco de la República. Como respuesta, cuando hay una sentencia de la Corte Constitucional que le ordena a la Junta Directiva del Banco de la República que tiene que articular su objetivo de cuidar la estabilidad de precios, la inflación, con el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo. E hizo lo contrario. Nosotros estamos haciendo crecer, porque hacemos crecer industria y agricultura, puestos de trabajo en Colombia, y el Banco de la República no es capaz de bajar la tasa de interés. La tasa de interés real ha crecido en Colombia, o la mantiene constante, y está en positivo y por arriba. ¿Y por qué? Porque la mayor parte de la Junta Directiva del Banco de la República es uribista. Debimos ser la mayoría esta vez, pero la delegada que yo puse en el año de Ocampo, me la sugirió Campo. Y creo que no quiso hacerlos. No ha necesitado hacernos caso, porque alguien, un pérfido dirá, es que la Junta Directiva del Banco de la República es independiente, pero del gobierno, no del pueblo. Ojo con eso. Toda fuente de poder de toda institución en Colombia, sea el Ejecutivo, Ahí sea lo tienen. legislativo, sea judicial, sea de órganos Ahí de lo control tienen, que llaman, Demar. es el pueblo. Y el Banco de la República debe informarle al pueblo. ¿Por qué no bajó la tasa de interés si está controlada la inflación? Pues ahí lo tienen. Y mire lo interesante. Lo que no dice Petro es que el pueblo es el gobierno, porque su tesis es que como ellos ganaron unas elecciones, entonces el presidente representa al pueblo. Él es ¿Qué todo un problema, gaitán. Él es qué todo un problema- gaitán, el pueblo es él. ¿Qué problema hay aquí? Es que olvida él que hay unos estudios técnicos en el Banco de la República que dicen la inflación cerró a 31 de diciembre en el 5.2%, la interanual de marzo se mantiene por encima del 5%, no podemos correr el riesgo. Y ustedes me van a decir que yo estoy muy liberal hoy, pero también, como decía Friedman, no hay peor impuesto que la inflación. Es que no hay peor impuesto que la inflación. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que si esa tendencia, fíjense que ya la representante de la Cámara por el Pacto Histórico, María José Pizarro y otros, están diciendo la Junta del Banco de la República no se puede oponer al gobierno. Ese discurso me preocupa mucho.
Fíjense que Pero mire de que el día ya están haciendo mítines en frente de los políticos que no aprueban, en las casas de los políticos que no aprueban las reformas del gobierno. Imagínese usted que empiece esto en las casas de los codirectores del Banco de la República alegando que es que no están haciendo lo que pide el gobierno. Eso, Sergio Montserrat de Mar, lo hicieron las camisas pardas de Hitler en Alemania. Cada Perdóname, vez que alguien se eso lo oponía, hizo el allá le gobierno, llegaban. Hay que tener cuidado. eso lo hizo el petrismo cuando Iván Duque era el presidente de Colombia. En plena pandemia lo hizo el petrismo. ¿O es que se les olvida a ustedes cómo movilizaron unas hordas violentas al edificio donde vivía Iván Duque? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo atacaron por la circunvalar en Bogotá el edificio? Y la gente estaba desesperada por lo que estaba pasando. Pues eso ya pasó. Esto que hicieron con Nadia Ablel en Barranquilla el día de ayer, eso ya lo habíamos visto. Pero ojo, porque también había ocurrido. Gustavo Petro movilizó a su gente, a los indígenas, frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir que eligieran fiscal general de la Nación. Luego movilizó a los indígenas frente al Congreso para que le aprobaran la reforma tributaria y la reforma a la salud. Eso ya lo han venido haciendo. No es nuevo. Eso que están haciendo no es nuevo y tremendamente peligroso. Petro lo defendió y dijo que eso era la voz del pueblo, que no tenía. Imagínense ustedes un Banco de la República emitiendo dinero sin respaldo. Ya lo había dicho. Emitiendo un Banco de la República que baje la tasa de intervención porque el gobierno así lo indicó. Ojo, la democracia no son solo elecciones. La democracia no, o porque haya una horda de gente parada enfrente al Banco de la República, ni siquiera porque el gobierno así lo dice, sino porque el gobierno le manda una horda de gente que como borregos llegan a donde el gobierno les diga, que para eso es para lo único que es bueno este gobierno. Es para mover gente de a poquitos y hay que ver a qué costo. Ojo, porque los de hoy, Sergio, los de ayer, los que se movilizaron frente a la casa de la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, fueron el ministro del Trabajo. Es que eso no se había visto. Que un ministro salga a la calle a hacer arengas frente a la casa de un senador, eso no se había visto. Pero de Mar, venga, porque mi respeto a la institucionalidad. Estamos yendo a otro, ahí, ¿no? Creo que estamos yendo a otro tema que me preocupa a mí. Culpa suya. Imagínese usted que la Junta del Banco Central, empiece a hacer lo que el gobierno nacional indica. Eso ya pasó. Eso es un riesgo impresionante. Fíjense ustedes, Montserrat, en Estados Unidos, la Reserva Federal también hay que cuidarla, porque es que cualquier decisión de origen político en una entidad que se pretende que sea técnica tiene un impacto en la economía. Y los ejemplos están por montones. La Argentina de los Kirchner, también la Venezuela de Maduro, que empezó por allí. Yo sí creo que uno de los elementos más importantes es defender la autonomía del Banco de la República, defender esas políticas que buscan limitar la inflación y el valor de la moneda. Si esto queda en manos de un grupo político en particular, sea de izquierda o derecha, no importa, esto va a tener consecuencias muy graves, porque el mensaje que se le envía al mercado es que tarde o temprano el presidente se va a imponer. Un presidente que dice, si el Congreso no me aprueba, voy a consulta popular. Si el Banco de la República no me aprueba, es porque son uribistas y de ultraderecha. Es el jefe del Estado, gravísimo. Sí, ese cuento de la ultraderecha, ¿no, Sergio? Que también lo escuchamos mucho en España, ¿no? La izquierda lo utiliza constantemente. Cualquier persona que piense diferente a ellos son ultraderechistas, ¿no? A diario, los ultras, entonces Sí, hablan de ¿no? eso, hablan de tender el famoso cordón sanitario. Pero a mí me preocupa mucho, pues, por supuesto, el tema del Banco de la República. Hay que estar muy atentos a que se mantenga. Pero no solamente el Banco de la República, es que lo veíamos, es también el Congreso de la República. No puede ser que un congresista o una congresista en este caso, pues sea acosada por las decisiones que toma, pues bien o mal, pero las toma como congresista de la República y está en todo su derecho de hacerlo sin ser acosada por miembros del gobierno nacional. Yo creo que la institucionalidad es lo que hay que defender, porque así como pues lo han hecho o lo empiezan a hacer con estas insinuaciones contra el Banco de la República, contra estas movilizaciones en contra de congresistas, espero que no lo hagan también contra el Poder Judicial cuando no le sea favorable a los intereses del gobierno. Ya lo han hecho. Les decía, lo que ocurrió el año pasado, en el mes de enero, cuando se eligió la fiscal Luz Adriana Camargo, fue eso, recuerden ustedes, casi 8 horas
duraron los magistrados, sus auxiliares y los empleados del Palacio de Justicia sin poder salir del palacio porque los cogían a piedra allá afuera y tuvieron que salir con la policía, con un cordón humanitario. Es absurdo lo que había ocurrido allí. Pero vea, Sergio, no vaya lejos. Hace no menos de 20 días, cuando se hundió la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado de la República, el día anterior al debate, Wilson Arias, uno de los agitadores del pacto histórico, llevó a cerca de 150 estudiantes del SENA a gritar arengas dentro del edificio nuevo del Congreso. Y tuvieron que ir los de seguridad, los cuerpos de seguridad de la ONP, a recibir a sus senadores para poderlos sacar de manera sigilosa, escondidos, para evitar que esta gente se fuera detrás de ellos. Estaban dentro del Congreso. Al siguiente día se iba a votar y ese día recuerde que fue cuando Gustavo Petro llenó la Plaza de Bolívar, llenó 5,000 y tantas personas hubo en la Plaza de Bolívar, mientras estaba haciéndose el debate en la Comisión Séptima. Recuérdenlo, la gente que estaba en la Plaza de Bolívar tenía como objetivo presionar que no fueran a hundir la reforma. Estaba sellado el Congreso de la República para evitar que alguien tratara de entrar al Congreso de la República. Vea que están jugando con candela y obviamente sabemos a qué están apuntando. Miren esto, a ver, la democracia plebiscitaria es fascismo puro. Es decir, pretender que si las otras ramas del poder no hacen lo que el Ejecutivo considera que ha de hacerse, es porque están en contra del pueblo. Eso es gravísimo. Eso me acuerda a Hitler, cuando decía Ein Volker, ein Staat, ein Führer, decía eso, todos somos una cosa. Y el jefe del Estado es el que tiene que dirigir esto. Contra eso, contra el abuso de poder, es que se logra la división de poderes que en Colombia, además de las 3 ramas, tiene un Banco de la República independiente y además tiene unos órganos de control que se asume que también tienen que ser independientes. Yo personalmente les digo que estoy muy asustado por los mensajes que le manda eso al mercado. Si usted está escuchando al jefe del Estado decir esto, es muy difícil que usted decida invertir en Colombia. Usted dice, yo quiero esperar a ver qué va a pasar. Y si usted escucha al presidente decir eso empezando la semana y luego se entera que a una senadora que no está de acuerdo con una reforma y decide votar en contra, entonces le hacen prácticamente una azonada en su casa. Sí. ¿Eso qué le dice? Y además, ojo, es que a ella la eligieron unos miles de electores y esos miles de electores son las personas a las que ella representa, no al resto. Esa idea de que es que a usted lo eligen, pero usted tiene que hacer lo que el señor que también lo eligieron, Sergio, lo que se llama la legitimidad dual. Eligieron un presidente, pero también eligieron un Congreso. Y el Congreso también tiene unas potestades y unos poderes. Entonces, yo estoy preocupado. Petro juega, él dice, a mí me eligieron más de 11, a Petro le eligieron 11.283.000 personas. Eso eligió a Gustavo Petro en Colombia. Sí, pero ¿cuántos a su partido en el Congreso? Menos de 2. Claro, menos de 2, pero el Congreso de la República tiene 18 millones de votos. Entonces está jugando a ver quién logró más votos y quién es más legítimo que quién. Aprovechando el momento que nos ha propuesto Santiago de hablar de Nadia Ablel, veamos qué fue lo que dijo la senadora de la Comisión Séptima. Ojo, que además tiene que asumir la próxima semana el inicio del debate de la reforma a la salud, que va inconstitucional, pero que igual la tienen que debatir. Escuchemos qué fue lo que dijo Nadia Ablel en las últimas horas. Algunos parlamentarios de la coalición de gobierno, junto a sus seguidores, montaron una manifestación ilegal y sin permiso frente a mi residencia. Allí se encontraba mi hijo de 3 años junto a sus amigos. Este acto no solo viola las leyes de nuestro país, sino que también traspasa los límites del derecho a la legítima protesta, el cual tiene normas y restricciones claras. Lo que ocurrió ayer es acoso y como tal debe ser llamado. No es ni decente ni aceptable que se utilice la casa de una persona como escenario para descargar frustraciones o pasiones políticas. La vivienda de cualquier colombiano es un espacio inviolable, un lugar sagrado para la familia y no puede ser un blanco de intimidación. Yo jamás promovería un acto semejante contra nadie, porque entiendo que la política debe haber límites y que todo no se vale. Quien apela a este tipo de acciones no solamente se desacredita, también pone en riesgo la convivencia democrática. Si son padres, ustedes sabrán entender lo que esto significa. Les dijo Gustavo Petro a los senadores que viajaron a Washington ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace unos días, les dijo cipayos. Muy molesto porque ellos fueron a quejarse de la persecución que está haciendo el gobierno contra los que no votan los proyectos de él. Y estas son las imágenes que llegan del conjunto residencial o de la casa de la senadora Nadia Ablel en el momento en que llegan congresistas que no son de Barranquilla siquiera, ¿no?
Ahí hay algunos de Cali que llegaron al lado de Antonio Sanguino. Estuvo Racero de Bogotá. Estuvo Racero, estuvo, se me olvida, otro que es de Cali, que es representante de la Cámara, y estuvo allí gritando. Triste ver a un ministro haciendo este papelón. Pero bueno, damos por superado este tema y cierro con uno que quiero proponerles a ustedes y que me parece que vale la pena que lo analicemos. Gustavo Petro, después de luchar contra sí mismo, decidió renovar la flota o la flotilla de aviones de combate en Colombia. Estamos hablando de la adquisición por fin de los aviones de combate que reemplazan a los Kafir, que ya son obsoletos y que no están volando porque pues están viejísimos. Se va a comprar 16 aviones marca Gripen. Estos son de una compañía sueca. Y así hizo el anuncio en sus redes sociales, la compra de aviones en medio de una crisis. Bueno, esto fue cuando era Iván Duque el presidente de Colombia. Vean ustedes, el doble rasero y la moral distraída de Petro. Cuando Duque trató de comprar los Gripen, inmediatamente salieron a las calles a hacerle un paro y a pretender tumbarlo. Ahora que Petro lo hace, pues nadie dice nada. Pero Petro decía, la compra de aviones en medio de una crisis como la que vivimos es el máximo grado de irresponsabilidad de un gobernante. No entiendo un país que pueda aplaudir que no se usen los recursos para salvar la vida y en cambio 100 instrumentos para bombardear niños. Eso decía Gustavo Petro. Increíble. Ahora está comprando los aviones, ¿no? ¿Cuál es el valor de la compra de los aviones, Demar? Estamos hablando de 2.000 millones de euros, cerca de 9 billones de pesos. 9 Es una billones. barbaridad. Pero con ñapa, ¿no? Les dieron ñapa, que tengo entendido. Pero Les creo que dieron... la ñapa está saliendo muy Sí. cara. No, la ñapa no es un regalo. ¿Usted qué cree? ¿Que es un regalo? No, claro que no. 3 regalos, o bueno, 3 regalos, sí. En comillas. El primero, sí. Un sistema de plantas solares en el departamento de Córdoba que va a instalar Gripen. Que puede ser el inicio de un negocio también, ¿no? Pero por supuesto. Claro. Sí, para allá van. No. Unos equipos para el San Juan de Dios en Bogotá, para el Hospital San Juan de Dios, y también ha prometido que van a entregar unos dispensadores o unos sistemas de puntos de agua potable en el departamento de La Guajira. Entonces, esto es lo que presentan como el gran avance. Los petristas, como Racero, como María José Pizarro, como Wilson Arias, como Heráclito Landines, decían en aquella época que era una irresponsabilidad comprar los aviones. ¿Saben qué ha pasado en las últimas horas con ellos? Parece que a todos se les cayó internet. No les funciona. Ninguno ha sido capaz de salir a decir, oiga, yo antes criticaba, pero ahora estoy de acuerdo. Uno que otro salió a decir que lo importante de todo esto, de la compra de los aviones, era que iba a tener agua La Guajira. ¿Qué tal el nivel al que nos enfrentamos con estos que están en el poder hoy? Bueno, veremos cómo es la cosa. Les quiero recordar una cosa. Estados Unidos había ofrecido el año pasado regalar unos F-16 a Colombia a cambio de que se comprometiera a comprar otro tanto el Estado colombiano. A Gustavo Petro no le gustó esa idea y la rechazó. Por eso ahora estamos comprando los Gripen, que además tienen muchas críticas porque según hay un COMPES que se filtró de la época de Iván Duque, estos aeronaves no cumplían con las características que necesita Colombia por su topografía y por su operatividad. Eso se decía en la época de Iván Duque. Pues muy bien, ya estamos embarcados en el tema, ya todos los petristas saludan que Gustavo Petro compre los Gripen y me hago una pregunta y con esto termino mi intervención. Vea, aquí está, por ejemplo, esta hora es congresista de Petro. Debemos invertir más en la educación y menos en aviones de guerra, fusiles y balas. Queremos comprar aviones F-16, las universidades públicas cayéndose a pedazos. Vea cómo pensaban y cómo piensan. Vean esta. María José Pizarro. Pensar en invertir millones de dólares de los impuestos de los colombianos en aviones de guerra resulta equivocado. Ese dinero debe ser utilizado en la atención integral social derivada de la pandemia, por ejemplo, en la renta básica ya, en la compra de vacunas y subsidios a las MIPYME. Y recuerden ustedes las deudas que tiene Gustavo Petro. Alejandro Campo, el que estaba ya en la casa de Nadia Oblel. Nos van a meter una reforma tributaria para que los colombianos pobres paguemos lo que el gobierno se ha robado en corrupción y comprando aviones de guerra. El resto no lo leo. Ni lo lea. No, qué maravilla de Mar. Qué maravilla que tengas. Listo para meter el pitido ahí. Sí. No. Qué horror. Bueno, lo leerán ustedes. Qué maravilla. Es que las palabras no se las lleva el viento. Eso es lo bueno, ¿no? Pero de Mar, es decir, aquí hay un tema que hay que decirlo. Nadie está en contra de que Colombia tenga unas fuerzas armadas bien dotadas y como corresponde. Pero pues no se nos puede olvidar tampoco que este gobierno rompió con Israel, entonces tenemos no sé cuántos helicópteros en tierra, no hemos podido hacer el mantenimiento básico para el transporte de tropas,
Es decir, ¿será que sí es prioritario? Y lo otro es, estamos en la paz total. ¿Cómo se van a llamar esto? ¿Aviones para la paz total o cómo lo van a llamar? Porque la Mire, paz total yo no la estoy viendo por No, ninguna parte. pero Santiago, yo creo que esos aviones, a ver, yo creo que son necesarios. Esos total. aviones son necesarios para, no tanto para un tema interno de Colombia, sino para un tema de soberanía. Eso es, digamos, por el tipo de avión, de aeronave o de arma que son, pues es un tema más de soberanía y yo creo que Colombia sí estaba atrasadísima en eso. A mí me alegra que se hayan comprado, me parece chistosísimo lo que está pasando y es que lo termina comprando el gobierno que más en contra estuvo El gobierno de La cuando era Paz. oposición de comprar aviones, pero bueno, tal vez el presidente Petro se dio cuenta de la necesidad que hay, que tiene el país de estos aviones y al final se compran. Me alegra también que no hayan sido los Sukhoi los que compraron, ¿no? Porque pues viendo las cosas como están, pues habrían comprado aviones rusos, pero bueno, menos mal se decantaron por estos europeos y bueno, el tema con Israel, por supuesto, no iban a comprar aviones de Israel, eso Mire, sí, Sí. yo creo que ya estaba descontadísimo. aquí hace Pero por eso falta. le digo, Sergio, nadie dice que no. Yo lo que digo es cuando usted tiene una situación Pues nada. fiscal como esta, No, es que estamos en una situación muy difícil. O sea, piensen esto, van a invertir 1.900 millones de euros o de dólares, ya no recuerdo, pero lo mismo, 9 billones de pesos en el asunto y tienen que, el presupuesto se aprueba por 523 billones de pesos, pero solo hay 511. Entonces tienen que salir a buscar 12 billones de pesos, pero no importa, claro, hay unos acuerdos de pago, esto no se paga de una vez, eso se No, de paga a acuerdo, de plazos, acuerdo. etcétera. Lo que pasa es que Pero usted, yo usted está digo, diciendo lo mismo que decían ellos hace 4 años. es que yo El también lo dije gobierno hace 4 años. A mí me ¿no? parecía una barbaridad en esas situaciones. ¿Qué tal usted en pandemia ir a comprar aviones? Eso también era medio sí, Pero raro. el país Lo que necesita pasa es una que fuerza aérea que yo creo que esté. el país tuvo Santos 1, Santos 2, Santos 3 y ahora Santos 4. Ese es el problema que yo estoy viendo. les voy a dar en cifras la necesidad económica que tenemos. Necesitamos los recursos para mi casa ya, que es la compra de vivienda propia por primera vez para los colombianos, porque tienen unos subsidios. Necesitamos plata para poder pagar las matrículas y estudios de más de 200.000 estudiantes en el ICETEX. No, pues empiece por el Necesitamos tema de salud. 20 billones de pesos para pagar la deuda con la CPS. Necesitamos 8 billones de pesos para pagar a los prestadores de energía y gas en Colombia lo que se les debe, porque no se ha pagado los subsidios de estratos 1, 2 y 3. Y necesitamos por ahora 4 billones de pesos para pagarle a los gestores farmacéuticos, que son los que entregan los medicamentos. Sumando a esto, no hay presupuesto que alcance. Y endeudándonos de esta manera, tampoco lo habrá. Es que eso es lo que yo digo. Vuelvo y digo, buenísimo invertir, pero venga, no están invirtiendo en dotación para las fuerzas militares. No están invirtiendo en gasolina suficiente en varias inspecciones de policía para los policías. No tenemos ni munición. Es una cosa muy difícil lo que está pasando. Entonces yo digo, está bien, pero la estrategia de defensa, que incluye los aviones y los helicópteros y los blindados y lo que usted quiera, tiene que desprenderse de una política muy clara. Pero, Sergio, yo no veo que haya una política de interdicción aérea, por ejemplo. Y para usted, digamos, acompañar una avioneta que aterrice no necesita un Gripen, No, necesita no, un no, 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 Tucano con no, no, ganas, esto ¿no? es yo esto los veo más como un tema de combate aéreo, sin lugar a Hoy dudas, no ha pasado, aquí han es pasado un tema de soberanía, alguna vez, Sergio, no sé si se acuerda de unos, ¿cómo se llaman ellos? Cisne Negro será, se llama ese tipo de aeronave rusa que entró por La Guajira a espacio aéreo colombiano, duró Claro, tiempo. claro, es que los rusos entraron, no, incluso, sí, tal vez fue por La Guajira, Sí, por La Guajira unos porque era un que tema cruzaban desde comercial. Centroamérica. Sí. Que venían cruzando desde Centroamérica, aviones rusos que entraron. Cada vez que entran aviones venezolanos, pues por supuesto que hay que tener la capacidad de despliegue y no la estábamos teniendo con los Cafir. Y pues obviamente son armas disuasorias, ¿no? Aquí no estamos hablando pues de que se va a armar la guerra con Venezuela, No. esperemos que no, en estos términos, pero bueno, hay que tenerlos y no los teníamos. No sé si tantos, pero pues me parece que es un avance y es importante que un país tenga como defender su soberanía. Y Ojo que no, solamente soberanía, no no, son de interdicción, y pues de interdicción ni hablemos porque ya hemos visto cómo está este gobierno en materia de lucha contra el ni narcotráfico. les cuento cómo están los helicópteros parqueados, los MI-16
17, los Claro, y Black Hawk. todos los rusos, que es que no, Sí, no pueden comprar repuestos, además. claro, además. La situación es crítica, pero bueno, Petro logró dejar de llamarla Fuerza Aérea Colombiana para llamarla Fuerza Aeroespacial de Colombia. Sí, sí, Ese es sí. un gran avance. Sí, porque es que él ya no vive en las nubes, sino en la estratosfera. Vive en la luna. Santiago quería que para terminar nuestro espacio, que ha sido muy ameno, habláramos de los indígenas en Bogotá. 1.800 que llegaron desde 3 departamentos esencialmente, desde el Cauca, desde el Putumayo y de otras partes del sur del país. Y bueno, Santiago, ahí están en la Plaza de Bolívar y ya dijeron, no nos vamos hasta que no nos atiendan. Y no solo eso, el ministro del Interior los considera las disidencias, que hacen parte de las disidencias. Oiga, yo tengo una pregunta sobre esto. Uno de los elementos que uno estudia y que uno comparte y a partir de los que uno aprende con sus estudiantes tiene que ver con el imperio de la ley. El imperio de la ley es una de las variables que mejor explica el desarrollo económico, político y social de un país. Y yo cuando veo esto, más allá de que el artículo 7º de la Carta Política diga que somos un país pluriétnico y multicultural, yo veo que ellos vienen en motos sin casco, vienen en chivas con sobrecupo, no cumplen las normas de tránsito, la ley no es con ellos, uno entiende en sus territorios, pero aquí, ¿por qué los ciudadanos tenemos que aguantarnos este tipo de cosas que estamos viendo acá y no pasa nada? Ahora, me sorprendió una cosa, dice el ministro del Interior, que es que no son de la CRIC. O sea, si fueran de la CRIC, que hagan todo esto que quieran. Venga, ¿en qué momento vamos a recuperar el orden en Colombia? Lo digo con mucho respeto. Ellos tienen unos territorios constitucionalmente garantizados donde su legislación o normas aplican, pero aquí tienen que cumplir la del resto. Aquí se vienen en chivas, en techos, con pimpinas de gas, con pimpinas de gasolina, empiezan a incendiar las calles, empiezan a agredir a los demás y nadie es capaz de ponerles un tate quieto. Ustedes recordarán hace unos años también un conductor de un camión que, pues, por una irresponsabilidad de una familia indígena atropelló a una niña y lo lincharon ahí mismo y lo mataron. Y no pasa nada, no pasa nada. El artículo 13 constitucional dice que todos los colombianos somos libres e iguales ante la ley. ¿Aquí somos diferentes o qué? Pregunto. Absolutamente, absolutamente. Los indígenas son muy colombianos a la hora de pedir subsidios y tierras, que se ha dicho de paso, son dueños de 36 millones de hectáreas de tierra en Colombia. 36 millones de hectáreas de tierra. No existe grupo poblacional que tenga semejante cantidad de tierra. No existe. Que es un Sí, 4% de la población, 4.4 solo, ¿no? La ellos población son indígena, ¿o no? ¿Cuánto como es? 1.900.000 indígenas hay en Colombia. ¿Cuántos millones de hectáreas? Es una barbaridad. 36 millones de hectáreas. Sí, pero ¿Cuántas? quieren más 36 porque 36 millones. a eso es a lo que fueron a Bogotá, ¿no? A eso vinieron. Digamos que la demanda es, mire, dice que se respeten las culturas ancestrales, sus formas de gobierno, que no se fomente la división entre los indígenas y que se les garantice el acceso a la tierra, la constitución de resguardos y el registro de autoridades. ¿Y ¿Cuántos qué es millones de eso, hectáreas qué es tienen? eso de ¿Tienen que más no tierra? se, Sergio, qué es eso de que no se fomente la división? ¿Me pueden Sí. explicar eso No, al interior? porque, bueno, ellos tienen sus divisiones internas con con la CRIC, me parece, ¿no? Y era el tema que, Esto pues, sí. el gobierno no quería dialogar con ellos porque no son de la CRIC, esos son otro grupo de indígenas, y precisamente lo que decían es, nosotros también somos indígenas, déjenos hablar. Claro, lo que están demandando es más acceso a tierras. A estos es a los que menos les ha entregado el gobierno de Gustavo Petro en plata. En total, a las organizaciones indígenas, que pueden ser un poco más de 20 en Colombia, les han entregado 537.000 millones de pesos en 3 años. Bueno, 2 años y 7 meses. ¿Se imaginan eso? Ahí hay un tema Medio que millón es, de pesos. Y no hay se un ve. tema que es difícil porque uno opina de esto y entonces le dicen, claro, es que usted es blanco y además es hombre y además es un privilegiado y siempre se salen por ahí. El punto es, todos somos ciudadanos en un estado de derecho y todos somos iguales ante la ley, pero esto se está saliendo de las manos. Es Santiago, no se decir, vaya lejos. Entre usted a un resguardo indígena sin permiso de ellos y cuélguese de un palo. O haga cualquier cosa en un resguardo indígena sin permiso de la autoridad. A ver qué por le lo pasa. mismo, pero entonces nosotros estamos en un parque, en una ciudad donde pagamos impuesto predial, donde tenemos a nuestros trabajadores formalizados, etcétera, 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 y entonces sí se toman el parque de la ciudad y nadie puede hacer nada y nos toca aguantar
el asunto. No, el respeto tiene que ser mutuo. Bueno, pero la culpa no es de ellos, la culpa no es del que infringe la ley, sino de los que no hacen cumplir la ley. O sea, realmente es Es que Montserrat se perdió el orden. por eso, pero Yo quiero ver que llegue alguien allá al National Hall en Washington y les arme un cambuche y empiecen a cocinar el sancocho correspondiente enfrente de la Casa Blanca. ¿Cuánto duran allá? Mire, hay un qué sindicato, rico el sancocho, qué rico. hay un sindicato que fue el de, ¿recuerdan Telecom, no? Claro. Hay gente que trabajó en Telecom que está sindicalizada o que estaba sindicalizada y hace unos 5 meses instalaron ahí por lo menos 12 carpas de cambuches en la vía que conecta hacia la casa de Nariño viniendo por la circunvalar y sellaron toda la calle. O sea, están al lado, duermen al lado del presidente Gustavo Petro. Así como ustedes lo escuchan. Y ahí no hay policía, no hay soldados, no hay nada. Sellaron la calle. A los ciudadanos que tenemos que movilizarnos, pues nos toca caminar porque pues no hay de otra, ¿no? No hay forma de poder No, movilizar. a ver, el tema de la falta de orden y los datos están. Esto no es una opinión, como dice el presidente de la ultraderecha, ni más faltaba. Es simplemente, ahí están los datos. Cuando no hay imperio de la ley, cuando nadie pone orden, pues sencillamente no puede haber desarrollo. Es que no puede haber. Ahora, ¿qué me preocupa? Que resulta que el gobierno nacional valida a unas organizaciones indígenas y a las otras no. Y por eso el ministro del Interior, Armando Benedetti, los acusa de que ellos son las disidencias. También que me sorprendió, el día anterior a estos desmanes, el presidente del Congreso los había recibido y había dicho, aquí está el presidente del Congreso para escucharlos. Quiero ver qué dice ahora. Quiero ver qué dice ahora. ¿Va a validar todo esto que está pasando? No, hubo un Porque es indígena que que citaron al Congreso de la República y pidió la palabra para expresar que ellos no eran los que decían que eran. Dicho de otra manera, negaba que los indígenas estuvieran atacando a la gente y atacando el SITP, porque eso fue lo que pasó. Rompieron adoquines, muros, le atentaron contra el sistema de transporte, pincharon las llantas y es la única gente, es que es subnormal. Vea, yo los padezco, ¿sabe? Porque para Occidente, salen ellos por acá por el occidente de Bogotá y van en las chivas y me aterra la gente a las 10 de la noche montada en las parrillas, los niños de brazos con sus mamás encima de la bus escalera. En cualquier parte del mundo eso no se permitiría, pero a ellos todo es ¿cuántos años estuvimos sin el Parque Nacional en la ciudad de Bogotá? Porque esto fueron años. Sí, por lo menos 3 años duraron en Y el ahí Parque. hubo en últimas un asentamiento indígena donde pasaron una cantidad de cosas que es mejor ni recordar y no hubo poder del Estado para garantizar que se cumpliera la ley. Esto es lo que empieza a pasar. Entonces, el Banco de la República no puede ser autónomo. Si el Congreso está en contra de una reforma, hay que ir a una consulta popular. Si alguien se opone al presidente, entonces hay que hacer una asonada en su casa, etcétera. Cuando las vías de hecho siempre están por encima del derecho, no hay desarrollo posible. Y eso hay que decirlo, y eso hay que saberlo, y eso hay que discutirlo. Porque el gran problema que estamos teniendo también es que muchos prefieren callar. Muchos prefieren callar. No se atreven a criticar a los indígenas cuando son violentos, pero sí respetan sus territorios. No, el respeto es mutuo. Yo quiero tener un parque donde pueda ir con mis hijos a jugar y respetaré las decisiones de las autoridades de estas comunidades si algún día quiero ir a visitar a sus territorios. Pero estamos en una situación muy difícil. Eso que pasó en Bogotá, las imágenes que estábamos viendo, es completamente absurdo. Y yo le pregunto, ¿cuántos de esos van a pagar cárcel? No, pues ninguno, porque no hay ni un solo capturado. En fin, para eso es el debate, señores, todos los sábados desde las 10 de la mañana a través de nuestros canales. Búsquenos, nos encuentra como El Debate Colombia, ahí en YouTube. Y suscríbase ahora mismo al canal. Nos ayudan un montón suscribiéndose al canal y, por supuesto, siguiendo nuestras redes. Sergio. Que nos dejen los comentarios, que todos nos cuenten, bueno, qué les parece este nuevo espacio, que aquí estamos y estaremos siempre muy atentos para oírlos, leerlos. Bueno, aquí todo feedback es más que bienvenido. ¿Metemos la pata? Sí, seguro que metemos la pata. Pero bueno, ahí estamos para retomar el micrófono y volver a alzar la voz. Monse. Pues muchísimas gracias a todos. Ha sido muy entretenido y, como dice Sergio, esperando
el feedback de los oyentes, de los que aprendemos mucho todos los días, ¿no? Y también sugerencias de temas y otras muchas cosas, ¿no? Ha sido un gusto verlos. Oyentes y televidentes, Monse, porque ahora... Bueno, es que nada, ¿eh? No, se me pega lo de la radio, no hay manera de aceptar que estamos en imagen, ¿no? Bueno, muy bien, Santiago. Oiga, yo sigo aquí sufriendo entre ver la cámara y concentrarme en el micrófono. Yo recuerdo cuando estábamos en cabina de Mar, que además era chistoso porque a veces les voy a hacer una confesión a los televidentes, y es que a veces en su momento nos daban la palabra y estábamos en pleno desayuno, entonces terminaba uno con el banano aquí. ¿Se acuerda, Sergio? Era una cosa, salíamos muy a las 6 de la mañana al Éxito que quedaba en la esquina de RCN, traíamos y de repente el director decía Santiago Castro y terminaba uno con la galleta aquí, el queso acá. Eso no se veía. Ahora no podemos, ahora nos toca de 10 a 11 de la mañana estar aquí difícilmente tomando agua porque no tenemos esa posibilidad que teníamos antes. Yo estoy feliz de verlos y de compartir este espacio, y ojalá los oyentes y los televidentes pues nos quieran acompañar los sábados para escuchar y para interactuar con nosotros, que será un periodismo diferente. Pues muchas gracias a ustedes, como siempre. Los vemos nuevamente en 8 días y pronto, espero que Sergio, Santiago, Montserrat nos pueden brindando toda la semana algún contenido editorial, de opinión, de lo que va pasando en cada uno de sus lugares de residencia, en el caso de Sergio y Monse, y de los temas políticos o económicos con Santiago Castro también aquí en Colombia. Así que no se pierdan el debate. Ahí estaremos siempre con ustedes. Que tengan un feliz resto de fin de semana y que lo pasen muy bien. Ya nos veremos nuevamente en 8 días. Muchas gracias. Aquí termina el debate, pero seguimos atentos. Nos vemos en la próxima con más periodismo sin concesiones.